Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, nosotros procuramos con Jesucito aprender tantas cosas lindas. Hoy, querida Vanessa, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es la virtud teologal de la caridad. La virtud teologal de la caridad. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar, queridos niños. Fuimos viendo anteriormente cada una de las virtudes. La fe, la esperanza. Y hoy, ¿cuál es el tema entonces, querida Vanessa? La virtud teologal de la caridad. La virtud teologal de la caridad. Y aquí estaban estas tres palabritas que ya hemos explicado, pero conviene decirlo y recordarlo. Virtud son todas las cosas buenas, positivas que nosotros hacemos y tenemos en nuestra vida para poder realizarlo y ser felices, queridos niños. Son virtudes. Luego decimos que son teologales. Theos es una palabra griega que quiere decir Dios. Theos. Luego logos. Logos quiere decir tratado, estudio, conocimiento, queridos niños. Quiere decir que es el conocimiento de Dios. Las virtudes teologales quieren decir entonces que desde Dios nosotros aprendemos, conocemos cómo vivir y cómo hacer. Y ahora, con respecto a la caridad. La caridad, queridos niños, vamos a ir aprendiendo hoy, pero les hago un resumen así pequeñito, es amar a Dios sobre todas las cosas y incluso a nuestros enemigos, queridos niños. Amarlos, quererlos, ayudar a todos sin mirar a quién, queridos niños. Bueno, vamos a ir estudiando, vamos a ir conociendo y le vamos a escuchar muy bien. Vamos a estar atentos a Jesucito, qué nos quiere enseñar, qué nos quiere decir en el día de hoy. Vamos a, como siempre, desde la palabra de Dios, vamos a traer la Biblia y vamos a ir escuchando, vamos a ir conociendo todo lo que el Señor nos quiere transmitir en el día de hoy. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre los malos y buenos, y envía la lluvia sobre los justos y pecadores. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y hoy con este tema tan importante que es el tema de la caridad, el tema del amor, el tema muy importante que a nosotros nos tiene que ayudar también a vivir así como el Señor nos va enseñando, a vivir así como el Señor nos habla, nos dice: dale fuerza, queridos niños, porque ustedes tienen que vivir auténticamente su vida de fe. Ustedes tienen que vivir auténticamente su vida de esperanza. Y hoy nos dice de una manera especial, querida Vanessa, ustedes tienen que vivir su vida de caridad. De caridad, queridos niños. Tenemos que vivir la vida de la caridad. Fe, esperanza y caridad. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. Fe, esperanza y caridad. Que son las tres virtudes teologales que tenemos que tener como cristianos y que tenemos que comprometernos en adherirnos a Jesucristo. Esa es la fe. Esperar y confiar plenamente en la acción de Dios para que podamos ser felices. Y ahora, hoy, vamos a aprender muy bien lo que significa
la virtud teologal de la caridad. Volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Llegamos a la posada. Señores, sírvanse. Escúchame, posadero. ¿Conoces a Francisco, ese romito, hijo del mercader de telas? Claro, tú hablas del hermano Francisco, pero ¿para qué lo buscas? Él es un santo. Bien, entonces afirmas que es un santo. ¿Pero le has visto hacer algún milagro? Di la verdad, por favor. Si lo escuchas, te enseñará el camino directo al paraíso. Y no hay necesidad de milagros para creerle. Solo se necesita que te mire directo a los ojos y ya es un hecho. Yo solo les digo lo que leí en el Evangelio. Cuando des limosna, no toques la trompeta frente a ti como hacen los hipócritas de la sinagoga para ser honrados. Ellos así ya recibieron su recompensa. Cuando des limosna, cuida más bien que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Solo así el Padre que está en los cielos y que conoce todos tus secretos te dará mérito. Pero no importa si no tienes nada que dar en limosna. Dona a Dios y a los pobres tu corazón. ¿Entendieron? Arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse y lloren y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos míos. Regresen a casa y oren, hijos míos. Repitan, Señor, hágase tu voluntad y tengan fe en Él. Haremos la voluntad de Dios. Arre, muévete, caballo. Vamos a ver si es cierto todo lo que dicen de Francisco. Vine para ver si ese Francisco merece toda nuestra caridad. Pero, señor, todos afirman que la merece. ¿Se dio cuenta? Pero me gustaría asistir a un milagro. No son muchos los hombres a los que les ha sucedido. Yo creo que eso sería imposible. Arre, 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 que el tiempo apremia. Vamos a ver qué tan milagroso es Francisco. La pregunta es simple. Si yo te diera dinero, ¿tú qué harías con él? Hace muchos años que tú no das ninguna limosna, ilustre duque. ¿Por qué ahora quieres darme tu dinero? Creo que sería mejor que el dinero debas dárselo a otros, no a mí. Por ejemplo, deberías devolvérselo a tu hermano a quien se lo sustrajiste con engaño.
¿O deberías dárselo a tu madre, a quien tienes encerrada en una habitación en tu propia casa? Nunca nadie se ha atrevido a llamarme la atención de esa forma. Eres arrogante, fraile. Ten cuidado, hombre. Te advierto que es mejor que te arrepientas de tus pecados. Debes arrepentirte antes que la llaga que te está devorando el vientre no te deje el tiempo para hacerlo. Ninguno sabe de mi mal. ¿Cómo hiciste para adivinar? Debes decírmelo ahora. Que mi Dios se apiade de ti, hermano. ¿Entonces no quieres mi limosna? Prefiero que tú llores tus pecados antes de que sea demasiado tarde. Ahora ve en paz. Vamos. Ese fraile está loco. Nadie se había atrevido a hablarme de esa manera. Sí, señor. No. ¿Pero qué haces, hijo mío? No sé, madre. Ya no logro quedarme acostado. Es mejor que te quedes acostado. Quiero bajarme de esta carreta. Espera. Me siento muy bien. Le diré a Francisco que el Señor me concedió la gracia. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, de una manera muy especial, en que Jesucito nos va enseñando sobre un tema espectacular, queridos niños, que tenemos que vivir, que es... la caridad. La caridad, la virtud teologal de la... caridad. Muy bien, vamos a repetir todos juntos. El tema del día de hoy es... la virtud teologal de la caridad. Muy bien. La virtud teologal de la caridad, que ahora vamos a escuchar y vamos a entender qué es lo que Jesús nos va diciendo y qué es lo que Jesús nos quiere enseñar sobre esta virtud teologal. La caridad es una virtud sobrenatural por la que amamos a Dios, por ser quien es sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Esta es la principal virtud del cristianismo. La principal virtud del cristianismo, queridos niños, la virtud de la caridad. Repetimos, la principal virtud del cristianismo es... la caridad. La caridad, queridos niños. Y consiste entonces en el amor a Dios, en primer lugar.
Dios por encima de todo, porque nosotros sabemos que venimos de Dios, provenimos de Dios. Dios nos ha regalado la vida, dependemos de Dios. Eso significa la virtud de la caridad, en primer lugar, queridos niños. Pero no termina ahí, porque después dice, queridos niños, que enseguida, después del amor a Dios, está el amor al prójimo. Queridos niños, querida Vanessa, después del amor a Dios está el amor al prójimo. Al prójimo. Vamos a repetir entonces el amor al prójimo. Al prójimo, queridos niños. Esa es la virtud tan importante que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Y tenemos que procurar vivirlo. Tenemos que procurar comprometernos, porque en esto consiste la caridad. Incluso, queridos niños, el amor al enemigo. Es decir, que nuestra comunidad tiene que preocuparse también de las personas que se han descarriado, queridos niños, que no están haciendo bien sus deberes de hijos, que no están haciendo bien dentro de la sociedad como conviene, queridos niños. Esos son los verdaderos enemigos de la comunidad. Esos son los enemigos de la misma iglesia que somos todos nosotros. Cuando comenzamos a hacer lo que queremos, cuando cada uno hace lo que quiere. Esos son los que destruyen poco a poco a la comunidad. Y por eso el Señor nos llama a la unidad. Y para eso el Señor nos da esta virtud teologal tan importante, querida Vanessa, que es la caridad. La caridad, que es la virtud teologal de la caridad. Muy bien, queridos niños, vamos a escuchar un poco y vamos a definir, es decir, vamos a conocer en qué consiste esta virtud teologal de la caridad. Quien ama a Dios sobre todas las cosas es el que cumple todos sus mandamientos. Hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo son todos los hombres, aún nuestros enemigos. Todos los hombres, entonces, queridos niños, son nuestro prójimo, todo el que está a nuestro lado. Y el Evangelio es más exigente aún porque nos dice que incluso nuestros enemigos, aquellos que están a nuestro lado, pero que muchas veces no quieren comprometerse, aquellos que no están mirando lo elemental y lo fundamental, queridos niños, y entonces quieren hacer lo que a ellos les gusta. Ciertamente, queridos niños, que eso nos lleva por un mal camino, cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no nos comprometemos con la voz de Dios, porque en primer lugar, escuchando la voz de Dios, amamos lo que Dios nos pide, porque sabemos que Dios nos ha creado, que Dios nos ha regalado todo. Y desde ahí también nos damos cuenta que vivimos en una comunidad donde todos somos responsables y donde todos nos queremos, nos amamos y nos respetamos. Y por eso tenemos nada más y nada menos que a quién. Y le tenemos nada más y nada menos que al prójimo que está a nuestro lado, a quien tenemos que amar también. Al prójimo que está a nuestro lado. Al prójimo que está a nuestro lado tenemos que amar, queridos niños. Y ahora vamos a seguir escuchando algo más. ¿Qué nos dice hoy Jesucito en esta catequesis? Debemos amar al prójimo porque todos los hombres somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial, redimidos con la sangre de Jesucristo y destinados al mismo cielo. Estamos redimidos, dice, queridos niños, es decir, estamos salvados por Jesucristo. Es Jesús el que nos trae la buena noticia, Jesús que nos quiere mucho, Jesús que nos ayuda para que nosotros seamos felices y para que hagamos nuestro camino en el día a día. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en este día nosotros estamos leyendo al profeta Jonás.
Estamos en el capítulo 3 del 1 al 10. Dios se arrepintió, nos dice hoy la palabra del Señor. El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás por segunda vez. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla. Jonás se fue entrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Creyeron a Dios. Los ninivitas proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, pequeños y grandes. Y así continúa la historia, queridos hermanos. Es muy interesante, decíamos, lo que leímos anteriormente ayer, cómo Jonás al comienzo huye, pero el Señor lo vuelve a agarrar. Aquí, por segunda vez, el Señor le llama a Jonás. Y entonces obedece y se va, pero va así, medio rezongo, Jonás. Y le dice: tienes que predicar también a los ninivetas que se conviertan, porque si no voy a arrasar esta ciudad. Ciertamente que Jonás también, de cierta manera, porque el imperio asirio era un imperio cruel y había destruido toda Samaria. Prácticamente toda la Samaria había desaparecido a causa de los asirios en el 721 antes de Cristo. Y entonces una rivalidad tremenda. Que yo me voy a ir a predicarle a esto, que se conviertan, ¿no? Destruyan de Goab. Y sin embargo dice que Jonás tuvo que predicar y decir: bueno, conviértanse, porque dentro de 40 días esto será arrasado. Y entonces dice que los ninivitas creyeron en el Señor. Y por lo tanto ellos aquí proclamaron un ayuno. Y se vistieron de sayal, pequeños y grandes. E incluso el rey también llama. Él mismo también se viste, dice, de sayal. Petanimbu aria lleva y veñan de yara de non debe lleva. Roya pola y bahía, pero con anga roñe pona se llegan de yara. Me minore pepuaca mía lleva peorere cobepe guaraja o peorene tamen guaraja. Y eso es lo que el Señor, al final de cuentas, está mirando en el corazón, ¿verdad?, de los ninivitas. Porque después al Señor, idea central, leitmotiv, nos dice: Dios se arrepintió. Cuando el Señor vio sus obras y que se habían convertido de su mala vida, el Señor se arrepintió de la catástrofe y con qué había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, juntitos, vamos a responder a las preguntas que Jesús nos va a ir haciendo. Como siempre, este tercer bloque, este tercer momentito, queridos niños, es para que nosotros podamos fijar, podamos repetir, podamos conocer, podamos comprometernos entonces, queridos niños, con lo que Jesús nos va enseñando. La primera pregunta que hoy les voy a hacer es muy sencilla, porque va directamente a la pregunta: ¿qué es la caridad, queridos niños? La caridad es una virtud sobrenatural por la que amamos a Dios, por ser quien es y por sobre todas las cosas. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Esa es la virtud teologal de la caridad. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero se dan cuenta, queridos niños, que recién amando a Dios, nosotros después podemos amar a los demás. ¿Por qué nos dice amar a Dios sobre todas las cosas? Porque el que ama a Dios, queridos niños, después es capaz entonces de amar a todos los compañeritos. El que ama a Dios después es capaz de obedecer en casa a mamita y a papito.
El que ama a Dios nunca le va a desear el mal a nadie, queridos niños. El que ama a Dios siempre procura hacer el bien. Y por eso nos dice en la definición, ¿qué es la virtud teologal de la caridad? La respuesta nos dice, querida Vanessa, ¿cuál es la respuesta ante esa pregunta tan importante? La virtud teologal de la caridad es una virtud sobrenatural por la que amamos a Dios, por ser quien es y por sobre todas las cosas. Ahí está, que amamos a Dios por ser quien es y sobre todas las cosas. Desde ahí entonces viene todo lo que resta, queridos niños. Si le amamos a Dios, si le tenemos a Dios en el corazón, vamos a hacer miles de cosas positivas por nosotros mismos y por los demás. Y ahora, la segunda preguntita, queridos niños. ¿Quién es el que ama a Dios, queridos niños? El que ama a Dios sobre todas las cosas es el que cumple sus mandamientos, el que ama al prójimo, que son todos los hombres. Son todos los hombres, queridos niños, es decir, aquí no hay acepción de personas, aquí no podemos hacer diferencias. Yo no puedo decir yo te amo a vos y no le quiero a este, yo le quiero a este y no le quiero al otro. No, aquí no hay acepción de personas, se dice, queridos niños, escuchen bien y vamos a repetir, no hay acepción de personas. Vamos a repetir. No hay acepción de personas. Es decir, no le dejamos a nadie de lado, queridos niños. No hay acepción de personas. Vamos a repetir la caridad entonces. Nunca, nunca en la caridad hay acepción de personas. Nunca, 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 queridos niños. Porque la caridad es el amor a Dios en primer lugar, ¿se dan cuenta? Y como yo le amo a Dios sobre todas las cosas, desde allí entonces dice, el que ama a Dios es el que ama y cumple sus mandamientos. Ama a sus hermanos, al prójimo, que son todos los hombres. Es decir, aquí a nadie se le deja de lado. Y ahora vamos a la tercera preguntita, queridos niños. ¿Por qué, queridos niños, hemos de amar al prójimo? Hemos de amar al prójimo porque todos somos hermanos del mismo Padre Celestial, redimidos con la misma sangre de Jesucristo y destinados al mismo cielo. Hemos de amar entonces, queridos niños, al prójimo de la misma manera como amamos a Dios, ¿se dan cuenta? Ese es el verdadero amor, esa es la verdadera caridad. Y por eso en nuestra definición de caridad, nosotros decíamos que la caridad en primer lugar es el amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios, nadie puede decir que le odia al vecino, que le odia al prójimo, porque incluso dice a todos los hombres por igual. Y cuando estamos diciendo a todos, también Jesús mete y te dice, en ese todos está también tu propio enemigo, el amor incluso al enemigo. Qué difícil, Jesús, lo que hoy nos estás pidiendo en la catequesis. Pero esa es la vida cristiana. El amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a nosotros mismos y el amor incluso al enemigo. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo hoy con nuestra catequesis. Vamos a poner así nuestras manitos juntas y vamos a pedirle al Señor con esta oración que Él nos enseñó, que nos haga amarle a Él en primer lugar y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluso al enemigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesús esté con cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, hasta la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.